Muy buenas tardes. Como cada martes, como cada jueves y como cada día domingo, mientras dure en nuestro país y en el mundo esta pandemia, nos conectamos a través de esta página para compartir la palabra del Señor. Para todos aquellos que pueden ver la transmisión en vivo y por supuesto también para aquellos que puedan verlo en otro momento. En nombre mío, el pastor Osvaldo Vargas, y de mi esposa Mali Muñoz, le damos la bienvenida y deseamos para ustedes las más ricas bendiciones. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde, palabra que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14 y versículos 15, donde dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Diciendo, este era el mensaje de Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra de esta tarde lleva por título El evangelio que predicamos. La primera predicación pública de Jesús está aquí. La esencia de la buena noticia, el evangelio que Jesús vino a anunciar, está aquí. El reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Esa es la gran noticia, la buena noticia. Ese es el evangelio de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Dicho de otra manera, Dios ya no estaría más lejos, se había acercado. Esa era la gran noticia que Jesús vino a anunciar, que Dios estaba lejos del ser humano, pero que en este tiempo, a través de él, se acercaría. Esta es la más maravillosa noticia que ha podido escuchar el hombre nunca. Nunca antes Dios había estado tan cerca como ahora. Nunca más lo estaría como ahora. Dios había venido a buscarnos. Pero, ¿cómo acceder a Dios? ¿Cómo acceder al reino de Dios? Jesús dijo: crean en el evangelio. ¿Pero qué significa creer? Creer esencialmente es obedecer. Obedecer a los principios y valores del evangelio. ¿Y qué debemos creer? La Biblia nos muestra la respuesta. La respuesta no lo vamos a encontrar en otro lugar, sino en la palabra de Dios, en la revelación de Dios. Hay 5 verdades fundamentales que debemos obedecer, 5 verdades fundamentales que debemos creer para acceder a Dios. Número 1, Dios ama al ser humano. Ese es un punto fundamental del evangelio. Dios ama al ser humano. En San Juan capítulo 3, versículo 16 dice el evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio de Juan no dice que Dios sintió amor por el mundo. No dice que sintió simpatía por el mundo. Dice que Dios amó al mundo. Lo que significa que pasó de la intención, del sentimiento, a la acción, a la demostración de ese amor. ¿Y cómo demostró ese amor Dios por nosotros? Dándonos a su Hijo unigénito. Note que el énfasis de Juan es que es su Hijo único. No era un hijo adoptivo, sino su propio Hijo.
un hijo de su mismo ser, un hijo de su misma genética. ¿Alguien daría a un hijo aunque tuviera muchos? No, nunca. El apóstol Pablo argumenta en favor de la justificación por la fe del creyente que es posible que alguno pudiera morir por una persona buena o inocente. Más bien dicho, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Daríamos nosotros a uno de nuestros hijos para salvar a un pecador? Absolutamente no. Pero Dios lo hizo. Quiso salvarnos porque nos amó. La primera cosa que debemos creer, aceptar, reconocer para allegarnos a Dios es creer que Él nos ama. Y nos ama tanto que nos dio a su Hijo unigénito para que creyendo en Él fuéramos salvos. Una segunda verdad de la palabra respecto de lo que debemos hacer para allegarnos a Dios, acceder al reino que se ha acercado, es que el ser humano es pecador y el pecado, más bien dicho, lo ha separado de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos han pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es más, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. La Biblia describe de muchas formas al pecado: culpa, iniquidad, maldad, transgresión, desobediencia, rebelión. Hay dos actitudes en el hombre sin Dios que lo llevan a vivir una vida de pecado, separado de Dios. La independencia de Dios, es decir, vivo a mi manera, y la rebelión a sus mandamientos. Hago lo que quiero. El castigo por el pecado es justo. Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que el día que él lo hiciera, moriría. Satanás le mintió, diciendo que en realidad lo que pasaba era que Dios no quería que ellos fueran como Él, sabiendo el bien y el mal. Satanás le mintió. ¿Y cómo sabemos que le mintió? Bueno, cada cementerio que podemos ver, cada cementerio que visitamos, es la evidencia de la mentira del diablo. Dios, como es un Dios justo, cumplió su advertencia. Y el hombre, por causa del pecado, quedó separado de Dios y muere a causa del pecado. Tercera cosa que podemos o debemos hacer o creer para acceder al reino de Dios es que es Jesús el único camino a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Note que Jesús no habló de un camino. Dijo: yo soy el camino. No habló de una verdad. Dijo: yo soy la verdad. La verdad o lo verdadero es algo que está hecho de acuerdo al diseño original. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy el diseño original. Así como yo soy, así debe ser el hombre. Jesús no habló de la vida, dijo: yo soy la vida. El Evangelio no es solo la dirección correcta, no es solo la palabra correcta.
no es solo la existencia correcta. El Evangelio es esencialmente una persona, Jesús, o más bien dicho, una relación con Jesús. El apóstol Pedro dijo delante de los ancianos de Israel: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere acercarse a Dios, aprovechando que Él ahora está cerca? No lo será siguiendo su propio camino. No lo será siguiendo sus propias ideas. No lo será viviendo como usted quiera. Siga a Jesús, créale a Jesús, viva la vida de Jesús. Jesús es el único camino a Dios. En cuarto lugar, el hombre necesita arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. La Biblia define arrepentimiento como un volverse de su camino, como un cambio de mentalidad respecto de Dios y sus mandamientos, y por supuesto también respecto del pecado. El profeta Isaías, hablando a Israel acerca de la necesidad que tenían de arrepentirse, les dice: vengan luego, dice el Señor, y pongámonos a cuenta, pongamos las cosas en claro. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El arrepentimiento no es un simple remordimiento o tristeza por las consecuencias del pecado, sino una profunda tristeza por haber ofendido a Dios. El Salmo 51, escrito por el rey David, después de haber sido confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé, es un verdadero modelo de un arrepentimiento genuino. ¿Quiere saber qué es lo que realmente es el arrepentimiento? Lea el Salmo 51. En él usted va a encontrar lo que significa realmente un arrepentimiento verdadero. En una de sus últimas palabras, el salmista dice que el corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo despreciarás. Ahora el corazón que sensibiliza al corazón de Dios es un corazón que está triste no por las consecuencias de sus pecados o las consecuencias de las cosas que le van a pasar por haber pecado, sino por haber ofendido al Señor. Finalmente, hay que reconocer a Jesús como Señor. En Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice la Escritura, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Él vino a este mundo que Él había creado. Y vino a los suyos, a los judíos, pero ellos no lo recibieron. Más bien dicho, no lo reconocieron como el Mesías de Israel. No lo reconocieron como el Hijo de Dios. Por el contrario, lo crucificaron. Y a todos aquellos que habían creído en Él, los persiguieron. Y a los que pudieron matar, los mataron. Y aunque han pasado los siglos y un par de milenios, Israel sigue esperando al Mesías y no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Pero aunque los suyos lo rechazaron, dice el Evangelio de Juan, que a todos los que lo recibieron,
Dicho de otra manera, a todos aquellos que lo reconocieron como Señor, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, aquel que traería salvación a la humanidad, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. La maravillosa noticia es que nosotros no podemos, no debemos seguir viviendo lejos de Dios. Él se ha acercado a nosotros. Pero para poder recibir, acceder, acercarnos a ese Dios que ya se acercó a nosotros, es fundamental que reconozcamos, que creamos en Jesús, le obedezcamos, y eso nos convertirá en hijos de Dios. La Biblia dice: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Nadie, ninguno de nosotros, sabemos qué será de nosotros mañana. Confiamos en Dios que mañana despertaremos, pero no lo sabemos. Por eso la Escritura invita al hombre, a la mujer, que aún no ha reconocido a Jesús, diciéndole: hoy es el día de salvación. Usted puede, si nunca ha reconocido a Jesús, si nunca ha creído estas 5 verdades que le he compartido esta tarde, usted puede desoír este mensaje, desoír estas palabras, pero Dios nunca estará más cerca de usted que ahora. Él, según las palabras del mismo Jesús, se ha acercado. Él ha venido hasta aquí. Él está aquí tocando la puerta de su corazón. Usted puede dejarse encontrar por Dios o esconderse como lo hizo Adán. La decisión es suya. Esta es la gran noticia. Este es el Evangelio. Dios le ama. El ser humano es pecador y está separado de Dios por causa del pecado. Jesús es el único camino a Dios. El hombre necesita y la mujer necesita arrepentirse de sus pecados. Y el hombre, el ser humano, necesita recibir, reconocer a Jesús, obedecerle. Eso le dará el derecho de ser un hijo de Dios. Vamos a orar. Si usted que me está viendo o verá en otro momento este video, aún no le ha rendido su vida al Señor, esta es la ocasión. Y puede repetir conmigo la siguiente oración. Padre, en el nombre de Jesús, me allego a ti. Reconozco que he vivido toda mi vida a mi manera. Y que esa vida a mi manera es el pecado que me ha alejado de ti. He vivido independiente de ti y en rebelión a tus mandamientos. Me arrepiento, Señor. Te pido que me perdones. Reconozco en esta hora que tú me amas, que tú has venido por mí, has venido a buscarme, que soy pecador. Me arrepiento. Reconozco a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida y que quiero vivir para tu gloria. Te doy gracias porque ahora puedo llamarte Padre, no por mis méritos, no por mis capacidades, no por mis habilidades, no por mi bondad,
sino por los méritos de Jesús, tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. El próximo día domingo, la Iglesia de Dios Templo Adonai volverá a transmitir a través de esta página una palabra del Señor que seguramente edificará su vida, le fortalecerá, le animará y, por qué no, también le orientará su vida para tomar las mejores decisiones. Decisiones que no solamente le pueden traer bienestar a usted, sino que también a través de esas buenas decisiones también podemos glorificar el nombre de Dios. Que el Señor le bendiga. Buenas noches.